El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, pero Clara Moreno ya estaba despierta. Llevaba 20 minutos mirando el techo agrietado de su pequeña habitación en Carabanchel, contando mentalmente los billetes que le quedaban hasta el próximo día de pago. 32 euros, suficiente para el transporte y tal vez pan para la semana. Sus manos, ásperas y marcadas por años de trabajo en restaurantes, acariciaron suavemente el pequeño marco con la foto descolorida sobre su mesita de noche. Un niño de 5 años con audífonos azules le sonreía desde el pasado. Su hermano pequeño, Miguel, quien había muerto hace 8 años por complicaciones de meningitis que le habían dejado sordo antes de quitarle la vida. Clara había aprendido lenguaje de señas a los 14 años, sentada en las frías salas de espera del Hospital La Paz, mientras su madre lloraba y su padre trabajaba dobles turnos que nunca fueron suficientes. Se levantó en silencio, vistiéndose con el uniforme negro que había lavado la noche anterior. La tela estaba desgastada en los codos, la falda tenía un zurcido casi invisible que ella misma había cosido con paciencia infinita. Pero estaba limpio, planchado con esmero, porque Clara Moreno podía ser pobre, pero nunca descuidada. En el espejo del baño compartido, se recogió el cabello castaño en un moño bajo, perfecto y profesional. Sus ojos oscuros reflejaban cansancio. Sí, pero también algo más, una determinación silenciosa que había desarrollado después de años de sobrevivir en un mundo que raramente miraba 2 veces a las mujeres como ella. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like y suscribirte al canal. Déjame en los comentarios de dónde nos ves. Me encanta saber de ti. A las 5:15, Clara salió de su edificio hacia la parada del autobús. Madrid todavía dormía bajo las primeras luces del amanecer. El aire frío de noviembre le cortaba la cara, pero ella caminaba con la cabeza alta, sus zapatos negros baratos pero bien cuidados, resonando contra el pavimento. En el bolsillo de su delantal siempre llevaba algo que nadie en el restaurante sabía, un pequeño diccionario de lenguaje de señas y una foto de Miguel. Cada noche, antes de dormir, practicaba las señas que una vez usó para comunicarse con su hermano. No sabía por qué seguía haciéndolo. Miguel había muerto, pero las señas permanecían en sus manos como una memoria muscular del amor. El autobús llegó lleno, como siempre. Clara se aferró a la barra, mirando por la ventana cómo Madrid se despertaba. Edificios lujosos reemplazaban gradualmente a los bloques de pisos baratos de su barrio. Pronto llegaría a Salamanca, el distrito donde trabajaba, donde los coches valían más que todo lo que ella ganaría en su vida. A las 6:45 entró por la puerta trasera del restaurante Aurelia, el establecimiento de 5 estrellas que se había convertido en su segundo hogar durante los últimos 3 años. El chef Raúl ya estaba gritando en la cocina. El aroma a pan recién horneado se mezclaba con el de aceite de trufa. Clara se ató el delantal limpio que el restaurante proporcionaba, guardando su propio delantal gastado en el casillero. Clara, la voz de Mónica, la encargada, la llamó. Hoy tienes el salón principal, y por favor, la mesa 7 es especial. El señor Sebastián Vega viene con su hijo. Ya sabes cómo es. Clara asintió, sintiendo el familiar nudo en el estómago. Sebastián Vega, el empresario inmobiliario que había heredado medio Madrid y que trataba a las camareras como muebles invisibles. Había estado en el restaurante 4 veces en los últimos 2 meses, siempre exigente, siempre frío, siempre dejando propinas generosas que de alguna manera se sentían más como insultos que gratitud. Pero Clara necesitaba este trabajo. Su madre estaba enferma, viviendo en un pueblo pequeño en Ávila. Los medicamentos para su diabetes costaban más cada mes. Clara enviaba todo lo que podía, trabajando turnos dobles cuando se los ofrecían, ahorrando en comida para ella misma. Se miró una última vez en el espejo del baño del personal. Una mujer de 32 años que parecía de 40.
pero sus manos, esas manos que habían aprendido a hablar cuando las palabras no eran suficientes, todavía recordaban cada seña que Miguel le había enseñado. No sabía que esas manos cambiarían todo antes de que terminara el día. Sebastián Vega no creía en la compasión, creía en el control, en la eficiencia, y en que el mundo se dividía en dos tipos de personas, las que mandaban y las que obedecían. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario sobre los escombros de la crisis financiera española, comprando propiedades cuando todos vendían, vendiendo cuando todos compraban. Era brillante, despiadado y profundamente solo. Su ático en el Paseo de la Castellana tenía vistas a toda la ciudad, pero Sebastián raramente miraba por la ventana. Estaba demasiado ocupado construyendo, expandiendo, conquistando. El éxito era su única medida de valor, y había aprendido desde muy joven que las emociones eran debilidades que los hombres exitosos no podían permitirse. Pero había una grieta en su armadura perfecta. Daniel, su hijo de 7 años, un niño callado de ojos enormes que había nacido sordo debido a una infección viral durante el embarazo. La madre de Daniel, Valentina, había sido su esposa durante 3 tormentosos años antes de dejarlo, incapaz de manejar tanto la sordera de su hijo como la frialdad emocional de su marido. Se había ido a Suiza, enviando dinero ocasionalmente, pero nunca llamando, nunca preguntando. Sebastián había intentado con Daniel. Realmente lo había intentado. Contrató a las mejores niñeras, los mejores terapeutas del habla, los mejores maestros de lenguaje de señas, pero el niño permanecía cerrado, comunicando en señas que Sebastián nunca había aprendido correctamente. Era más fácil que los intérpretes tradujeran, más eficiente que delegar su cuidado a profesionales. Esta mañana, Daniel estaba sentado en el asiento trasero del Mercedes negro, mirando por la ventana sin expresión. Sebastián lo observaba por el espejo retrovisor, sintiendo esa familiar punzada de frustración mezclada con algo que no se permitía llamar culpa. «Vamos a la Aurelia», le dijo a su chofer. «Daniel necesita comer algo decente». El niño no reaccionó. No podía escucharlo, y Sebastián no sabía cómo decirle en señas que iban a su restaurante favorito. Así que simplemente condujeron en silencio, padre e hijo separados por un abismo de incomunicación más profundo que cualquier discapacidad física. Cuando llegaron al restaurante, Sebastián salió del coche con su habitual aire de autoridad. Traje gris perfectamente cortado, reloj suizo que costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas, zapatos italianos hechos a mano. Era la imagen de éxito, poder y control absoluto. Daniel lo siguió, pequeño y silencioso, con su mochila de dinosaurios que contrastaba dolorosamente con la elegancia fría de su padre. El niño había aprendido a caminar 3 pasos detrás de Sebastián, a no tocar nada, a no molestar. Entraron a la Aurelia, donde el maitre los reconoció de inmediato. «Señor Vega, qué placer. Su mesa habitual está lista». Sebastián asintió sin sonreír. No estaba aquí para socializar. Estaba aquí porque Daniel se había negado a comer durante 2 días y los nutricionistas habían advertido sobre desnutrición. El Aurelia era el único lugar donde el niño comía, fascinado por los platos artísticamente presentados. Se sentaron en la mesa 7, junto a la ventana con vistas al pequeño jardín interior del restaurante. Daniel inmediatamente sacó su tablet de la mochila, sumergiéndose en algún video educativo sobre dinosaurios con subtítulos. Era más fácil para ambos cuando el niño estaba distraído. Sebastián abrió su teléfono, revisando emails de trabajo. Tenía una reunión importante esa tarde, un trato de 20 millones de euros que cerraría antes de Navidad. Su mente ya estaba allí, calculando, estrategizando, conquistando. No tenía idea de que en menos de 30 minutos, una camarera con manos gastadas y un corazón lleno de recuerdos dolorosos le enseñaría la lección más humillante de su vida. Una lección sobre lo que realmente significa ser rico.
Clara vio a Sebastián Vega en el momento en que entró. Era imposible no verlo. El hombre emanaba poder como otros emanaban colonia. Cada movimiento calculado, cada gesto diseñado para recordarle al mundo su lugar en la jerarquía social. Pero fue el niño quien capturó la atención de Clara. Daniel caminaba detrás de su padre con esa postura encogida que Clara reconocía demasiado bien, la de un niño que había aprendido a hacerse invisible. Sus ojos, grandes y oscuros, se movían constantemente, observando todo con una intensidad que hablaba de alguien que dependía de la vista para navegar un mundo hecho para los que pueden oír. Clara sintió algo apretarse en su pecho. El niño le recordaba a Miguel. Respiró profundo, tomó su libreta y se dirigió a la mesa 7. Mónica le había advertido. Sebastián Vega era exigente, impaciente y tenía la costumbre de tratar al personal como robots eficientes que debían anticipar cada necesidad sin ser vistos ni escuchados. «Buenos días, señor Vega», dijo Clara con su voz profesional, manteniendo el contacto visual apropiado pero no desafiante. «Bienvenido nuevamente a la Aurelia». Sebastián apenas levantó la vista de su teléfono. Agua con gas, sin hielo, y para el niño, el menú infantil que comió la última vez. Rápido. No era una petición, era una orden. Clara asintió, acostumbrada a este tipo de trato. Pero antes de darse la vuelta, su mirada cayó sobre Daniel. El niño estaba dibujando en una pequeña pizarra magnética, trazando lo que parecían ser formas de letras. Pero Clara, con su experiencia con Miguel, reconoció inmediatamente que no eran letras comunes. Eran las formas básicas del alfabeto dactilológico, la base del lenguaje de señas. Su corazón dio un vuelco. El niño era sordo. Daniel levantó la vista en ese momento, sus ojos encontrando los de Clara. Por una fracción de segundo, hubo una conexión, el reconocimiento silencioso entre dos personas que comparten un mundo que otros no ven. El niño inclinó la cabeza ligeramente, como preguntando, como esperando. Clara sintió sus dedos moverse casi por instinto, formando una seña simple, natural, que había hecho miles de veces con Miguel. «Hola». Los ojos de Daniel se abrieron enormemente. Se enderezó en su silla, sus pequeñas manos moviéndose rápidamente. «¿Tú hablas?» En lenguaje de señas, la pregunta era literalmente, ¿tú conversas? Para los niños sordos, las señas no eran solo un idioma, eran su voz. Clara sonrió, respondiendo con sus manos. «Sí, ¿cómo te llamas?» «Daniel, me llamo Daniel». Las manos del niño se movían con una emoción que Clara no había visto en su rostro cuando entró. Era como ver a alguien despertar después de un largo sueño. Fue entonces cuando la voz de Sebastián cortó el momento como un cuchillo. «¿Qué diablos está haciendo?» Clara se giró. Sebastián había levantado la vista de su teléfono y su expresión era de pura indignación. Se puso de pie, su altura y presencia física intentando intimidar. «Le pregunté qué está haciendo con sus manos frente a mi hijo». Clara sintió el familiar nudo en su estómago, pero mantuvo su voz calmada. «Señor, su hijo es sordo. Solo le estaba saludando en lenguaje de señas». «Yo sé perfectamente que mi hijo es sordo», siseó Sebastián, su voz baja pero cargada de veneno. «Y no necesito que una camarera le preste atención innecesaria. No está aquí para hacer amigos, está aquí para traer la comida y desaparecer». El restaurante había comenzado a llenarse con el almuerzo temprano. Varias cabezas se giraron hacia la mesa 7, curiosas por la tensión creciente. Clara sintió el calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de una ira contenida que había aprendido a controlar durante años de ser tratada como invisible. Pero la mirada desesperada de Daniel, quien ahora miraba entre su padre y Clara con creciente ansiedad, la mantuvo en su lugar. «Disculpe, señor, solo intentaba ser amable». «No le estoy pagando para que sea amable. Le estoy pagando para que haga su trabajo». Sebastián dio un paso más cerca,
invadiendo el espacio personal de Clara de manera deliberada. Y parte de su trabajo es entender límites. No toque a mi hijo, no le hable, no le haga esas gestos raros. ¿Entendido? La palabra raros cayó sobre Clara como una bofetada. Miguel. Las horas incontables aprendiendo señas. Las noches practicando hasta que sus manos dolían. Todo reducido a raros por un hombre que ni siquiera se molestaba en aprender el idioma de su propio hijo. «Entendido», dijo Clara, su voz apenas un susurro. Se dio la vuelta para irse, pero fue entonces cuando escuchó algo que le rompió el corazón. Un pequeño sollozo ahogado. Daniel estaba llorando en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sus pequeñas manos se movían frenéticamente, señalando: «No, papá, ella me ve, ella me ve». Pero Sebastián no entendía, no podía entender. Se limitó a poner una mano torpemente en el hombro de su hijo, intentando calmarlo, sin saber qué era lo que lo había alterado tanto. «Ya basta, Daniel, compórtate». Clara se detuvo a mitad de camino hacia la cocina. Algo dentro de ella, algo que había estado dormido desde la muerte de Miguel, se encendió. Se giró, caminando de regreso a la mesa, con pasos decididos pero respetuosos. «Señor Vega», dijo con voz firme pero no desafiante. «Con su permiso, su hijo no está teniendo un berrinche. Está tratando de comunicarse con usted». Sebastián la miró con incredulidad absoluta. «¿Disculpe?» «Su hijo le está diciendo en lenguaje de señas que quiere hablar conmigo porque lo veo, porque lo entiendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el restaurante parecía contener la respiración. Sebastián se inclinó hacia adelante, su rostro a centímetros del de Clara. Su voz era peligrosamente baja. «Escúcheme muy bien. No necesito que una camarera me diga cómo criar a mi hijo. No necesito que alguien que sirve mesas me explique lo que mi hijo necesita. Y definitivamente no necesito que se acerque a mi mesa nuevamente». Se enderezó, sacando su billetera y arrojando varios billetes de 50 euros sobre la mesa. «Aquí, por las molestias. Ahora quiero que el gerente me asigne otra camarera. Y quiero que usted se mantenga al otro lado del restaurante». Clara recogió los billetes con manos temblorosas, no por sumisión, sino por la pura fuerza de voluntad que requería no gritarle todo lo que pensaba. Los dobló cuidadosamente y los dejó sobre la mesa. «Quédese con su dinero, señor Vega. No vine a trabajar aquí por compasión». Sus ojos se encontraron y por un segundo, Sebastián pareció sorprendido por el destello de fuerza en la mirada de esa camarera que debería haber estado humillada. Clara se dio la vuelta, caminando hacia la cocina con lágrimas quemando sus ojos, pero sin dejarlas caer. Detrás de ella, Daniel seguía llorando, sus pequeñas manos moviéndose desesperadamente hacia su espalda, alejándose. «No te vayas. Por favor, no te vayas». Pero Clara no podía quedarse. No cuando cada fibra de su ser le gritaba que este hombre, este padre arrogante, estaba destruyendo a su hijo con la misma indiferencia con la que trataba al resto del mundo. En la cocina, Mónica la esperaba con expresión preocupada. «Clara, ¿qué pasó?» «Nada», mintió Clara, limpiándose los ojos. «Solo un cliente difícil». Pero en su corazón sabía que había pasado algo mucho más profundo. Había visto a un niño sordo siendo silenciado por el único hombre que debería haberlo escuchado más fuerte. Y algo dentro de ella se negaba a aceptarlo. Clara se quedó en la cocina durante 10 minutos, sus manos temblando mientras fingía organizar menús. El chef Raúl la observaba de reojo pero no preguntaba. Ese era uno de los beneficios de trabajar en una cocina bulliciosa. La gente respetaba el silencio de los demás, pero su mente no podía dejar de reproducir la escena. Las manos pequeñas de Daniel moviéndose desesperadamente. «Ella me ve. Ella me ve». Esas 3 palabras en señas habían contenido un universo de soledad, un grito silencioso de un niño que vivía en un mundo donde su propio padre no podía escucharlo.
Miguel también había usado esas señas. Cuando tenía 5 años, después de que los doctores confirmaron que su sordera era permanente, había llorado durante días. Pero un día, cuando Clara aprendió su primera frase completa en lenguaje de señas y la usó para preguntarle qué quería desayunar, los ojos de Miguel se habían iluminado como estrellas. Sus pequeñas manos habían formado las mismas palabras. Tú me ves. Para los niños sordos, no se trataba solo de comunicación, se trataba de existencia, de ser reconocidos como personas completas en un mundo que constantemente los trataba como rotos, incompletos, proyectos que necesitaban ser arreglados. Clara se asomó cautelosamente por la ventana de la cocina. Mónica había asignado a Javier a la mesa 7. Sebastián estaba nuevamente concentrado en su teléfono, pero Daniel miraba directamente hacia la cocina, como si pudiera sentir que Clara seguía allí. El niño no estaba comiendo. Su plato de pasta artísticamente presentada permanecía intacto. Sus manos descansaban sobre la mesa, inmóviles. Toda la energía que había mostrado minutos antes se había evaporado. Era la postura de alguien que se había rendido nuevamente a la invisibilidad. Fue entonces cuando Clara lo vio claramente. Daniel no estaba teniendo una crisis nerviosa común. Estaba teniendo un ataque de pánico silencioso. Sus hombros temblaban ligeramente. Su respiración, visible por el movimiento de su pecho pequeño, era demasiado rápida. Sus ojos, enormes y asustados, no se centraban en nada, moviéndose erráticamente como buscando algo, alguien, que lo anclara a la realidad. Clara lo reconoció porque Miguel lo había tenido también. Cuando la sobrecarga sensorial se combinaba con la falta de comunicación efectiva, los niños sordos a veces experimentaban episodios donde su sistema nervioso simplemente se abrumaba. Para los que escuchan, el sonido podía ser reconfortante, un ancla sensorial. Para los sordos, todo dependía de lo visual, y cuando lo visual se volvía demasiado caótico, sin una mano familiar que señara «¿Estás seguro? ¿Te tengo?», el pánico se instalaba. Sebastián, absorto en su teléfono, no lo notaba. O peor, lo notaba y lo interpretaba como un simple berrinche de un niño malcriado. Clara tomó una decisión. Caminó con determinación fuera de la cocina, ignorando la mirada advertida de Mónica. No se acercó a la mesa 7. En cambio, se posicionó en el borde del campo visual de Daniel, donde el niño pudiera verla sin que llamara la atención inmediata de Sebastián. Esperó hasta que los ojos de Daniel se desplazaron en su dirección. Cuando se encontraron, Clara hizo algo simple, pero profundamente poderoso. Colocó su mano sobre su propio pecho y respiró exageradamente, lento, profundo, visible. Era una técnica que los terapeutas habían enseñado a su familia. Los niños sordos, especialmente durante ataques de pánico, necesitaban ver la respiración para poder regularla. No podían oír las palabras calmantes, pero podían ver el movimiento del pecho, el ritmo deliberado de inhalar y exhalar. Daniel la observó intensamente. Clara continuó, añadiendo ahora señas simples. Respira, conmigo, estás seguro. Respiración exagerada, seña. Respiración, seña. Lentamente, dolorosamente lento, los hombros de Daniel comenzaron a bajar. Su respiración empezó a sincronizarse con la de Clara. Sus manos, que habían estado apretadas en puños, se relajaron gradualmente. Clara nunca rompió el contacto visual. Durante 5 minutos completos, en medio del bullicioso restaurante, 2 personas se comunicaron en el idioma silencioso de la supervivencia. Una camarera y un niño, conectados por una comprensión que trasciende palabras. Fue Sebastián quien finalmente rompió el momento. «¿Qué diablos?». Su voz cortó el aire como un cuchillo. Se giró, siguiendo la línea de visión de Daniel, y se congeló al ver a Clara. Ella no se movió, no se disculpó. Solo mantuvo la mirada firme en Sebastián, sus manos ahora inmóviles a sus costados. Sebastián se puso de pie de un salto,
su rostro enrojecido de furia. Le dije específicamente que no se acercara a mi mesa. ¿Tiene algún problema con seguir instrucciones simples? Varias mesas a su alrededor se giraron para observar la escena. Javier se apresuró a acercarse, intentando intervenir, pero Clara levantó su mano levemente, indicándole que se detuviera. «Señor Vega», dijo Clara con voz calmada pero firme, una voz que no temblaba, aunque su corazón latía como un tambor. Su hijo estaba teniendo un ataque de pánico. No podía respirar correctamente. Necesitaba ayuda. Mi hijo no estaba teniendo ningún ataque de pánico. Estaba perfectamente bien hasta que usted decidió entrometerse nuevamente. Estaba hiperventilando, señor. Cualquier persona entrenada en crisis nerviosas infantiles lo habría visto. La expresión de Sebastián cambió sutilmente, pasando de la furia a algo más peligroso, el desprecio absoluto. Se acercó a Clara, su voz bajando a un susurro venenoso que solo ella podía escuchar. ¿Entrenada? Usted es camarera, no es terapeuta, no es doctora, y ciertamente no es nadie para diagnosticar a mi hijo con nada. Clara sintió cada palabra como una puñalada, pero también sintió algo más, la mano pequeña de Daniel, que había dejado la mesa y ahora tiraba suavemente de la manga de su padre, tratando de llamar su atención. Sebastián la apartó sin mirar. «Daniel, siéntate». El niño insistió, sus señas volviéndose más frenéticas. «Papá, ella tiene razón. No podía respirar. Ella me ayudó. Por favor, escúchame». Pero Sebastián no entendía. Sus ojos seguían fijos en Clara con ese odio frío y calculado que solo los hombres acostumbrados al poder absoluto pueden proyectar. Fue entonces cuando Clara tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Daniel, mirando directamente al niño e ignorando completamente a su padre. Sus manos comenzaron a moverse, rápidas, fluidas, bellas en su sinceridad. «Daniel, tú no estás roto. No necesitas ser arreglado. Tu corazón late, tu mente piensa, tus manos hablan. Eres perfecto exactamente como eres, y algún día tu papá lo entenderá también». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas, pero esta vez no de pánico, sino de algo más profundo. Alivio. Sus pequeñas manos respondieron: «Gracias. Nadie me ha dicho eso antes». El silencio que siguió fue absoluto. Sebastián se había quedado inmóvil, mirando la escena frente a él. Una camarera arrodillada conversando fluidamente en lenguaje de señas con su hijo, diciéndole palabras que él, su propio padre, nunca había aprendido a expresar. Sebastián sintió algo quebrarse dentro de él, pero su orgullo era más fuerte que cualquier epifanía. «Levántese. Ahora». Su voz era hielo puro. Clara se puso de pie lentamente, dignamente, sin prisa. Cuando estuvo frente a Sebastián, no había sumisión en su mirada. Había algo más, compasión mezclada con tristeza. «Señor Vega, su hijo necesita...» «No me diga lo que mi hijo necesita». La voz de Sebastián explotó, resonando por todo el restaurante. «Yo pago a los mejores terapeutas, los mejores maestros, los mejores especialistas en toda Europa. ¿Y usted, una camarera que probablemente no terminó la secundaria, va a decirme cómo criar a mi hijo?» El restaurante entero se había detenido. Los cubiertos no hacían ruido. Las conversaciones habían cesado. Era como si todos esperaran ver cómo terminaría esta batalla desigual entre el millonario y la empleada. Clara respiró profundo. En su mente, la voz de Miguel resonó, algo que le había señalado cuando tenía 6 años, poco antes de morir. «Clara, cuando la gente no te escucha, enséñales a ver». «Señor Vega», dijo Clara con voz firme pero respetuosa, «deme 3 minutos, solo 3 minutos con su hijo. Si después de eso usted sigue pensando que estoy entrometiéndome, nunca más me acercaré a su mesa. Lo prometo». Sebastián se rió, pero era una risa sin humor. «¿3 minutos? ¿Para qué? ¿Para impresionarme con sus trucos de manos?
para mostrarle lo que su hijo puede hacer cuando alguien habla su idioma. La arrogancia de la declaración dejó a Sebastián momentáneamente sin palabras. Esta camarera, esta mujer que ganaba en un mes lo que él ganaba en una hora, se atrevía a insinuar que podía hacer algo que él, con todos sus recursos, no podía. 3 minutos, repitió Sebastián con voz helada. Pero cuando fracase, y lo hará, quiero que salga de este restaurante y no regrese. Si esta historia te emociona, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte historias como esta. Tu apoyo significa todo. Clara asintió. Se giró hacia Daniel, cuyo rostro reflejaba una mezcla de esperanza y miedo. Se arrodilló nuevamente a su altura, ignorando el dolor en sus rodillas por el suelo duro. Sus manos comenzaron a moverse, pero no con señas simples. Era una conversación completa, fluida, llena de matices que solo años de práctica dedicada podían producir. Daniel, ¿te gustan los dinosaurios? Los ojos del niño se iluminaron. Sus manos se movieron rápidamente. Sí, me encantan, especialmente el T-Rex. ¿Sabes qué es lo más increíble del T-Rex? No solo era fuerte, era inteligente. Usaba todos sus sentidos para entender el mundo, igual que tú. Daniel sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Sus manos continuaron. Pero el T-Rex no podía oír muy bien tampoco. Usaba más la vista y el olfato. Exactamente. ¿Y sabes qué? Eso no lo hacía menos fuerte, lo hacía especial, diferente de otros dinosaurios, como tú eres diferente de otros niños, y eso es algo hermoso. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Daniel, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Sus manos se movieron con una emoción que Clara reconoció inmediatamente, la de un niño que finalmente se sentía comprendido. Nadie me había dicho eso antes. Todos dicen que necesito aprender a hablar mejor, que necesito ser más como los otros niños. Clara sintió su propio corazón quebrarse. Tomó las manos pequeñas de Daniel entre las suyas, mirándolo directamente a los ojos. Daniel, escúchame con atención. Tus manos hablan perfectamente. Tu forma de ver el mundo es perfecta. No necesitas ser como otros niños. Necesitas ser exactamente quien eres. Detrás de ella, Clara podía sentir la presencia de Sebastián, de pie, observando. Podía sentir la tensión del restaurante entero, todos los ojos fijos en esta escena extraordinaria. Pero nada de eso importaba. Solo importaba este niño. ¿Quieres mostrarle a tu papá algo especial?, preguntó Clara. Daniel dudó, sus ojos moviéndose hacia su padre con incertidumbre. Luego asintió lentamente. Clara se puso de pie y, sin mirar a Sebastián, habló con voz clara que todo el restaurante pudiera escuchar. Señor Vega, su hijo va a contarle algo, no en las palabras que usted espera escuchar, sino en las palabras que él puede dar. Y si usted realmente quiere conocer a su hijo, necesita aprender a escuchar de una manera diferente. Sebastián no respondió, pero tampoco se movió. Clara se dirigió a Daniel, sus manos moviéndose. Cuéntale a tu papá sobre tu dinosaurio favorito. Todo lo que sabes, yo traduciré. Daniel respiró profundo. Luego, sus manos comenzaron a moverse. Despacio al principio, tímido, pero gradualmente ganando confianza. Sus señas se volvieron más rápidas, más expresivas, más apasionadas. Y Clara tradujo. El tiranosaurio Rex vivió hace 68 millones de años, en el período Cretácico. Podía comer hasta 230 kilogramos de carne en una sola mordida. Sus brazos eran pequeños pero muy fuertes. Podían levantar 180 kilogramos. No era el dinosaurio más grande, pero era uno de los más inteligentes. Las manos de Daniel no se detenían, señalando con detalles precisos, con conocimiento que claramente había acumulado durante horas de estudio solitario. El T-Rex tenía el sentido del olfato más desarrollado de todos los dinosaurios carnívoros. Podía oler a su presa desde 8 kilómetros de distancia. Y aunque no podía oír como otros animales,
Usaba vibraciones del suelo para detectar movimiento. Era diferente, pero eso lo hacía mejor cazador. Clara continuó traduciendo, su voz firme y clara. Mientras hablaba, observaba la expresión de Sebastián cambiar gradualmente. La furia se había evaporado. Ahora había algo más en su rostro. Asombro. Daniel continuó durante casi 2 minutos completos, compartiendo datos sobre velocidad de carrera, estructura ósea, teorías sobre comportamiento de caza, todo con una precisión y entusiasmo que revelaban una mente brillante escondida detrás del silencio. Cuando finalmente terminó, sus manos formaron una última seña, mirando directamente a su padre. «¿Ves, papá? Puedo hablar, solo que de manera diferente». Clara tradujo en voz baja y por primera vez en la conversación completa miró directamente a Sebastián. El hombre estaba paralizado. Su rostro, usualmente una máscara de control perfecto, mostraba una emoción cruda que claramente no sabía cómo procesar. Sus ojos se habían humedecido, aunque ninguna lágrima caía. Él... La voz de Sebastián se quebró. Él nunca me había contado tanto. Nunca había... Porque usted nunca aprendió a escuchar en su idioma, dijo Clara suavemente, sin acusación pero con verdad absoluta. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era tenso, sino reflexivo. El restaurante entero parecía contener la respiración, testigos de algo profundamente íntimo y transformador. Fue Daniel quien rompió el silencio. Sus pequeñas manos se movieron hacia su padre, formando señas simples que Sebastián, sorprendentemente, pareció entender. «Te quiero, papá». Sebastián se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las piernas. Extendió sus brazos torpemente y Daniel corrió hacia él, enterrando su rostro en el pecho de su padre. Los hombros de Sebastián temblaban mientras abrazaba a su hijo, una mano acariciando torpemente su cabello. Clara dio un paso atrás, dándoles privacidad. Sus propios ojos estaban húmedos, pero mantenía la compostura profesional. Después de lo que pareció una eternidad, Sebastián levantó la vista. Sus ojos, rojos e hinchados, encontraron los de Clara. Cuando habló, su voz era apenas un susurro roto. «Enséñeme». Clara parpadeó. «¿Señor? Enséñeme». Sebastián repitió con más fuerza, aunque su voz seguía temblando. «Enséñeme a hablar con mi hijo». Clara se sentó lentamente en la silla vacía junto a Daniel. En cualquier otro momento, esto habría sido impensable. Una camarera sentándose a la mesa de un cliente. Pero en este momento, las reglas normales del mundo no aplicaban. «Señor Vega», comenzó Clara con cuidado, «aprender lenguaje de señas no es solo memorizar gestos, es cambiar la forma en que usted ve la comunicación. Es entender que el silencio no es vacío. Es aprender a escuchar con los ojos en lugar de los oídos». Sebastián asintió, aún abrazando a Daniel contra su pecho. «No sé por dónde empezar. He contratado profesores, pero siempre termino dejándolo a los intérpretes. Es más fácil, más... ¿Eficiente?» Clara completó la frase con una pequeña sonrisa triste. «Sí, lo es. Pero algunas cosas no deberían ser eficientes. Algunas cosas necesitan ser ineficientes, lentas, difíciles, como el amor». Las palabras cayeron sobre Sebastián como piedras. Miró a su hijo, quien había levantado la cabeza y lo observaba con esos ojos enormes, llenos de esperanza cautelosa. «Tuve un hermano», dijo Clara de repente, sorprendiéndome a sí misma por compartir algo tan personal. «Miguel, nació oyente, pero perdió la audición por meningitis cuando tenía 4 años. Yo tenía 14. Sebastián la miró. Realmente la miró por primera vez, viendo más allá de la camarera, más allá del uniforme. Mis padres trabajaban todo el tiempo. No podían permitirse los mejores terapeutas o escuelas especiales, así que fui yo quien aprendió lenguaje de señas, yo quien pasaba horas cada noche practicando, yo quien traducía el mundo para él.
Su voz se suavizó, teñida de dolor antiguo pero ya no agudo. Miguel murió cuando tenía 12 años, complicaciones de su enfermedad original. Pero durante esos 8 años que lo tuve, después de que perdió la audición, fueron los años más hermosos de mi vida, porque aprendí que la comunicación no es hablar, es conectar, y Miguel y yo estábamos conectados de una manera que nunca había experimentado con nadie más. Daniel había extendido su mano pequeña, tocando suavemente el brazo de Clara. Sus señas fueron simples pero llenas de empatía. Lo siento, tu hermano era afortunado de tenerte. Clara sonrió a través de las lágrimas que ahora caían libremente. No, yo era la afortunada de tenerlo a él. Él me enseñó a ver el mundo diferente, a valorar cosas que otros ignoran, a entender que hay 1000 formas de decir «te quiero» sin pronunciar una sola palabra. Sebastián había bajado la cabeza, sus hombros temblando. Cuando habló, su voz era áspera. Yo he fallado, completamente. He tenido a mi hijo durante 7 años y no he aprendido su idioma. He contratado a personas para que traduzcan porque era más conveniente que hacer el esfuerzo yo mismo. Su voz se quebró. He tratado su sordera como un problema de negocios que resolver en lugar de una parte de quien es él. Señor Vega, Clara habló suavemente. No es demasiado tarde. Daniel tiene 7 años. Tiene toda una vida por delante. Y lo único que él quiere, más que cualquier terapia o tecnología, es que su padre lo vea. Realmente lo vea. Sebastián miró a Daniel, quien lo observaba con esa mezcla de esperanza y miedo que rompe corazones. Sus manos se movieron torpemente, formando señas que claramente había intentado aprender, pero nunca practicado lo suficiente. Lo siento, hijo. Eran solo 3 señas, mal formadas y temblorosas, pero Daniel se iluminó como si su padre acabara de regalarle el mundo entero. Sus pequeñas manos corrigieron suavemente las de Sebastián, mostrándole la forma correcta, y luego respondió: «Está bien, papá. Podemos aprender juntos». Clara tradujo, y Sebastián rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron mientras abrazaba a su hijo con una desesperación que hablaba de años de distancia emocional finalmente reconocida. El restaurante había seguido funcionando a su alrededor, pero su mesa era una isla de transformación en medio del mundano movimiento del día. Mónica, la encargada, se había acercado en algún momento, observando la escena con ojos húmedos. No interrumpió. Algunas cosas eran más importantes que las reglas del servicio. Después de varios minutos, Sebastián se recompuso lo suficiente para hablar. Se limpió los ojos con la servilleta, intentando recuperar algo de su compostura habitual, aunque era claro que algo fundamental en él había cambiado. «Señorita», comenzó. Luego se detuvo, dándose cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. «Clara Moreno». «Clara», repitió Sebastián, como si el nombre tuviera peso. «Yo no tengo palabras para...» «No necesita disculparse», Clara lo interrumpió gentilmente. «Solo necesita aprender y estar presente. Eso es todo lo que Daniel necesita». Sebastián asintió, luego una expresión extraña cruzó su rostro, determinación mezclada con vergüenza. «¿Cuánto?», preguntó abruptamente. Clara parpadeó, confundida. «¿Disculpe? ¿Cuánto para que me enseñe? No a algún profesional más que vendrá 2 horas a la semana. Usted. Quiero que usted me enseñe lenguaje de señas. A mí y a Daniel, juntos». La propuesta tomó a Clara completamente por sorpresa. «Señor Vega, yo no soy profesora certificada. Yo solo...». «Usted se conectó con mi hijo en 3 minutos, de maneras que nadie más ha logrado en 7 años. Usted entiende. No solo las señas, sino lo que significa vivir con alguien sordo, amarlo, verlo como persona completa». Sebastián se inclinó hacia adelante, su intensidad regresando pero ahora dirigida de manera diferente. «Nombre su precio, lo que sea». Clara miró a Daniel, quien observaba la conversación con fascinación aunque no podía escuchar las palabras.
Luego miró sus propias manos, las manos que habían aprendido a hablar por amor a un hermano, pequeño que ya no estaba. «No quiero su dinero, señor Vega», dijo finalmente. Sebastián frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que alguien rechazara su oferta. «Pero», continuó Clara, «sí quiero algo». «¿Qué?» «Quiero que prometa que realmente va a aprender. No porque es conveniente o porque lo hace sentir mejor consigo mismo, sino porque quiere conocer a su hijo. Quiero su compromiso real, no su dinero». El silencio que siguió fue cargado. Sebastián miraba a Clara como si la estuviera viendo bajo una luz completamente nueva. Esta mujer, a quien había tratado con tal desprecio apenas 30 minutos antes, le estaba pidiendo algo que su dinero no podía comprar: humildad y dedicación genuina. «Lo prometo», dijo finalmente, y por primera vez desde que entró al restaurante, su voz no tenía ni un rastro de arrogancia. Solo había sinceridad cruda. Clara asintió lentamente. «Entonces sí, le enseñaré». Daniel, quien había estado siguiendo el intercambio con confusión, miró a Clara con sus grandes ojos interrogantes. Ella se giró hacia él, sus manos moviéndose con claridad. «Tu papá y tú van a aprender lenguaje de señas juntos. Yo voy a ayudarles. ¿Te gustaría eso?» La respuesta de Daniel fue tan pura, tan llena de alegría, que varios comensales cercanos sonrieron sin saber por qué. Sus manos se movieron rápidamente. «¿De verdad? ¿Papá va a aprender mi idioma?» «Sí, de verdad». Daniel se giró hacia su padre, sus pequeñas manos formando la seña de «gracias» una y otra vez, tan rápido que parecía que nunca se detendría. Sebastián no entendía completamente lo que su hijo decía, pero entendía la emoción detrás. Tomó las manos de Daniel entre las suyas, deteniéndolas suavemente, y aunque no sabía las señas correctas, intentó comunicar con su mirada lo que no podía decir con sus manos. «Te veo. Finalmente te veo». Mónica se acercó finalmente, limpiándose discretamente los ojos. «Clara, tómate el resto del día libre, con pago completo». Clara la miró sorprendida, pero Mónica solo sonrió. «Lo que acaba de pasar aquí, eso es más importante que cualquier mesa que necesites atender hoy». 3 días después, Clara se encontró parada frente a un edificio de apartamentos en el Paseo de la Castellana que valía más que todo lo que ella ganaría en 10 vidas. El portero la había mirado con sospecha hasta que Sebastián bajó personalmente a buscarla, algo que claramente nunca había sucedido antes, porque el hombre casi dejó caer su tablet del asombro. El ático de Sebastián era exactamente lo que Clara había imaginado: minimalista, frío, lleno de arte moderno que probablemente costaba fortunas, pero no transmitía calidez alguna. Grandes ventanales ofrecían vistas panorámicas de Madrid, pero las cortinas estaban parcialmente cerradas. Era un espacio diseñado para impresionar, no para vivir. Daniel la esperaba en la sala, saltando de emoción. En cuanto vio a Clara, sus manos comenzaron a moverse frenéticamente. «Viniste, viniste de verdad. Papá dijo que vendrías, pero no estaba seguro si era verdad». Clara sonrió, respondiendo con sus manos. «Siempre cumplo mis promesas». Sebastián observaba el intercambio con una expresión que Clara estaba aprendiendo a reconocer: frustración mezclada con determinación. Quería entender. Realmente quería. «Dijo que siempre cumple sus promesas», tradujo Clara en voz alta, estableciendo un patrón que mantendría durante las lecciones. Todo se traduciría en ambas direcciones, forzando tanto a Sebastián como a Daniel a ser conscientes de la comunicación dual. Se sentaron en la mesa del comedor, que Sebastián había despejado de su usual desorden de documentos de trabajo. Había comprado libretas nuevas, bolígrafos de colores, incluso flashcards de lenguaje de señas que claramente había ordenado online. La preparación exagerada hablaba de un hombre acostumbrado a atacar problemas con recursos, no necesariamente con paciencia. «Señor Vega», comenzó Clara. «Sebastián», la interrumpió. «Por favor, llámeme Sebastián». Ella asintió,
ajustándose a este nuevo nivel de familiaridad. Sebastián, antes de aprender una sola seña, necesito que entienda algo fundamental. Lenguaje de señas no es español traducido a gestos. Es su propio idioma con su propia gramática, estructura y cultura. Sebastián frunció el ceño, claramente no esperando una lección lingüística. ¿Cultura? Sí, la comunidad sorda tiene su propia cultura, sus propios valores, su manera de ver el mundo. Cuando usted aprende lenguaje de señas, no está solo aprendiendo a comunicarse con Daniel, está aprendiendo a entrar en su mundo. Daniel había estado siguiendo la conversación, observando los labios de Clara. Había aprendido algo de lectura labial en terapias, y ahora sus manos se movieron, como cuando viajas a otro país y aprendes su idioma. Clara asintió con entusiasmo, traduciendo para Sebastián. Exacto. Daniel entiende perfectamente. Cuando tú aprendes español para viajar a España, no solo aprendes palabras, aprendes cultura, contexto, formas de ser. Sebastián miró a su hijo con una expresión nueva. Respeto. Nunca lo había pensado así. La mayoría de la gente no lo hace, dijo Clara gentilmente. Ven la sordera como una discapacidad que necesita ser corregida. Pero Daniel no está roto. Él simplemente experimenta el mundo de manera diferente. Las siguientes 2 horas fueron intensas. Clara comenzó con lo básico. El alfabeto dactilológico, los números, señas cotidianas esenciales como hola, gracias, te quiero, tengo hambre. Sebastián era un estudiante frustrante. Acostumbrado a dominar todo rápidamente, se irritaba cuando sus dedos no cooperaban, cuando las formas de las señas se le escapaban, cuando Daniel lo corregía pacientemente y él tenía que intentar una y otra vez. «Esto es ridículo», explotó después de intentar sin éxito la seña «para familia» por 10ª vez. «Mis manos no funcionan así». «Papá». Las manos de Daniel se movieron y Clara tradujo. «Necesitas relajarte. Estás pensando demasiado. Las señas vienen del corazón, no del cerebro». Sebastián miró a su hijo de 7 años, quien acababa de darle una lección de sabiduría que ningún MBA podría enseñar. Respiró profundo, flexionó sus manos e intentó nuevamente. Esta vez, la seña para familia salió perfecta. Daniel aplaudió en silencio, la forma sorda de aplaudir, agitando las manos en el aire, sus ojos brillando de orgullo. Sebastián, por primera vez desde que Clara podía recordar, sonrió genuinamente. No la sonrisa educada y calculada del hombre de negocios, sino la sonrisa real de un padre orgulloso de sí mismo por hacer feliz a su hijo. «Bien», dijo Clara, sonriendo también. «Ahora practicaremos conversación básica. Daniel preguntará algo en señas, Sebastián intentará responder, y yo corregiré según sea necesario». Lo que siguió fue torpe, hermoso y profundamente conmovedor. Daniel, paciente de maneras que ningún niño de 7 años debería tener que ser, repetía señas una y otra vez mientras su padre luchaba por recordar los movimientos correctos. Sebastián, acostumbrado a ser el experto en cualquier habitación, ahora era el estudiante, dependiendo de su propio hijo para enseñarle. Hubo momentos de risa cuando Sebastián accidentalmente señó baño cuando intentaba decir bueno. Hubo momentos de frustración cuando una conversación simple tomaba 10 minutos cuando en español habría tomado 30 segundos. Pero más importante, hubo momentos de conexión real, cuando los ojos de Daniel se encontraban con los de su padre, y algo pasaba entre ellos que no necesitaba traducción. Después de 2 horas, Clara declaró terminada la primera lección. Daniel estaba claramente exhausto pero feliz, acurrucándose en el sofá con su tablet de dinosaurios. Sebastián lucía como si hubiera corrido un maratón, pero había una luz en sus ojos que Clara no había visto antes. «Café», ofreció Sebastián, su voz áspera de esfuerzo. «Por favor, necesito café».
En la cocina, mientras Sebastián preparaba 2 tazas con una máquina expreso, que probablemente costaba más que el alquiler mensual de Clara, el silencio era cómodo de una manera que no habría sido posible días atrás. «Clara», dijo Sebastián finalmente, entregándole una taza de café perfectamente preparado. «Necesito disculparme, apropiadamente». Clara tomó la taza, sintiendo el calor reconfortante en sus manos. «Ya lo hizo, en el restaurante». «No, no lo hice. Estaba demasiado abrumado por la emoción. Pero ahora, con mente clara, necesito decirle que mi comportamiento ese día fue imperdonable». Sebastián se apoyó contra el mostrador, su lenguaje corporal inusualmente abierto. «La traté como si fuera invisible, menos que invisible. Y la verdad es que usted vio a mi hijo de maneras que yo, con todos mis recursos, nunca me molesté en buscar. Sebastián, por favor, déjeme terminar». Su voz era firme pero no autoritaria. «Tengo dinero. Tengo poder. Tengo todo lo que la sociedad dice que hace a un hombre exitoso. Pero mi hijo de 7 años ha estado gritando por mi atención durante años, y yo estaba demasiado ocupado siendo exitoso para escucharlo. Usted, en 3 minutos, hizo lo que yo no pude en 7 años. Y eso es humillante en la mejor manera posible». Clara bebió su café, dejando que las palabras se asientan. «¿Puedo decirle algo? Por favor. Daniel no necesita un padre perfecto. Necesita un padre presente. Usted va a cometer errores. Va a olvidar las señas. Va a frustrarse. Pero si continúa apareciendo, si sigue intentando, eso es todo lo que importa». Sebastián asintió lentamente. «¿Puedo preguntarle algo personal?» «Depende de qué tan personal». «Su hermano, Miguel. ¿Usted alguna vez se arrepintió del tiempo que invirtió aprendiendo lenguaje de señas? ¿Alguna vez pensó que era demasiado sacrificio?» Clara miró por la ventana de la cocina hacia el Madrid, brillando bajo el sol de la tarde. «Cada minuto que pasé con Miguel era un regalo. Sí, fue difícil. Sí, perdí tiempo con amigos, con novios, con una vida normal de adolescente. Pero Miguel me enseñó más sobre amor, paciencia y ver belleza en lugares inesperados que cualquier experiencia normal podría haber hecho». Se giró hacia Sebastián, sus ojos brillando con emoción contenida. «Cuando Miguel murió, no me arrepentí ni un segundo del tiempo que pasamos juntos. Me arrepentí de cada momento que desperdicié, preocupándome por lo que otros pensaban, por lo difícil que era, por lo diferente que me hacía. Porque al final, cuando él ya no estaba, habría dado cualquier cosa por un minuto más, solo uno más». La voz de Clara se quebró ligeramente, pero continuó. «No desperdicie el tiempo que tiene con Daniel pensando que es difícil, o incómodo, o inconveniente. Algún día mirará atrás y deseará poder revivir estas tardes, donde están aprendiendo juntos, donde todo es nuevo y torpe pero real». Sebastián había bajado la vista, sus manos apretando la taza de café con fuerza. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. «Gracias. Por la lección, por la honestidad, por ver lo que yo no podía ver». Clara sonrió suavemente. «De nada. Ahora venga, practiquemos algunas señas más antes de que me vaya. Daniel quiere enseñarle la seña para «te amo», y créame, esa es una que no quiere olvidar». Las lecciones continuaron 3 veces por semana durante las siguientes 5 semanas. Clara llegaba después de su turno en el restaurante, cansada pero siempre paciente, siempre dedicada. Sebastián avanzaba rápidamente una vez que superó su frustración inicial, su mente analítica finalmente encontrando el ritmo y la estructura del lenguaje de señas. Pero más que las señas, algo más estaba cambiando. Sebastián comenzó a llegar temprano a casa, cancelando reuniones para pasar tiempo con Daniel. Empezó a notar cosas, que su hijo amaba el color azul, que tenía miedo de los truenos, no por el sonido sino por la forma en que hacían temblar el suelo, que dibujaba dinosaurios en cada superficie disponible
cuando pensaba que nadie miraba. Era un martes por la noche, 2 meses después de ese primer encuentro en el restaurante, cuando todo cambió nuevamente. Clara había cancelado la lección esa noche. Su madre había empeorado en Ávila y necesitaba tomar el tren para visitarla. Sebastián, aunque decepcionado, había sido comprensivo, incluso ofreciéndose a pagar el boleto de tren. Clara había rechazado educadamente pero firmemente. Sebastián decidió practicar con Daniel por su cuenta, intentando mantener el progreso. Estaban en el living, Daniel enseñándole pacientemente las diferencias sutiles entre feliz y emocionado, una distinción que requería expresiones faciales además de las señas de manos. Cuando Daniel de repente se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron, su mano se movió hacia su garganta. Sebastián, alarmado, se arrodilló frente a él. «Daniel, ¿qué pasa?» Pero Daniel no podía responder. Sus manos, usualmente tan expresivas, se aferraban a su garganta. Su rostro comenzó a ponerse rojo, luego azul. Se estaba asfixiando. El pánico puro golpeó a Sebastián. Se había atragantado con algo. Probablemente las uvas que habían estado comiendo como snack. Necesitaba ayudar. Necesitaba hacer la maniobra de Heimlich. Necesitaba. Pero Daniel estaba aterrorizado. No podía oír las instrucciones tranquilizadoras que Sebastián gritaba. No podía entender las palabras de «Cálmate, papá te ayudará». Todo lo que podía ver era el pánico en el rostro de su padre, reflejando su propio terror. Sebastián intentó posicionarse detrás de Daniel para la maniobra de Heimlich, pero el niño, asustado y desorientado, luchaba contra él. Sus manos se agitaban salvajemente, golpeando, buscando algo familiar, algo que lo anclara. Fue entonces cuando el entrenamiento de las últimas semanas se activó. El cerebro de Sebastián, finalmente funcionando a través del pánico, recordó algo que Clara había enfatizado una y otra vez. Daniel depende de lo visual. Si hay una emergencia, lo primero que necesita es ver que estás tranquilo. Sebastián respiró profundo, forzándose a calmarse externamente, aunque internamente estaba gritando. Posicionó a Daniel frente a él, sosteniendo firmemente pero gentilmente sus hombros. Esperó hasta que los ojos aterrorizados del niño se centraran en él. Entonces, sus manos comenzaron a moverse. Torpemente, sin la fluidez que Clara tenía, pero claras en su intención. «Estás seguro. Papá te tiene. Respira conmigo». Los ojos de Daniel se centraron. Las señas, familiares y reconfortantes, le dieron algo concreto en medio del pánico. Sebastián señó nuevamente, agregando movimientos exagerados de respiración. «Inhala, exhala, conmigo». Algo en la instrucción visual penetró el pánico de Daniel. Su cuerpo comenzó a sincronizarse con las respiraciones exageradas de su padre. Y con esa pequeña relajación, Sebastián pudo posicionarse correctamente, envolver sus brazos alrededor del pequeño torso y ejecutar la maniobra de Heimlich. 1, 2, 3 compresiones fuertes. La uva salió disparada, aterrizando en el suelo. Daniel aspiró aire desesperadamente, su pecho subiendo y bajando con violencia. Comenzó a llorar, grandes sollozos silenciosos que sacudían todo su cuerpo. Sebastián lo abrazó con fuerza, sus propias manos temblando incontrolablemente. Daniel se aferró a su padre, enterrando su rostro en su hombro, sus pequeños puños agarrando la camisa de Sebastián como si fuera un salvavidas. No se movieron durante largos minutos. Sebastián mecía suavemente a su hijo, susurrando palabras que Daniel no podía oír, pero que tal vez sentía a través de las vibraciones del pecho de su padre contra su mejilla. Cuando Daniel finalmente se calmó lo suficiente para sentarse derecho, sus manos se movieron con señas. Continue 9:02 p.m. temblorosas. Tuve miedo. Sebastián, con sus propias manos todavía temblando, señó de regreso. Yo también tuve miedo, pero estás seguro ahora. ¿Cómo supiste qué hacer? Y fue entonces, en ese momento de claridad post-crisis,
que Sebastián realmente entendió lo que Clara había estado intentando enseñarle todo este tiempo. No se trataba solo de señas, se trataba de conexión, de estar presente, de aprender el idioma de tu hijo para que, en los momentos cuando más importa, puedas alcanzarlo sin barreras. Clara me enseñó, señor Sebastián. Ella me enseñó que tú necesitas ver para entender, que tú necesitas señas para sentirte seguro. Daniel asintió, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. Luego, sus pequeñas manos formaron las señas que Sebastián había practicado cientos de veces, pero nunca realmente comprendido hasta este momento. Te amo, papá. Sebastián sintió su garganta cerrarse con emoción. Tomó las manos de Daniel entre las suyas, besándolas suavemente, antes de responder con señas que ahora fluían naturalmente. Te amo más que cualquier cosa en el mundo, y siempre, siempre estaré aquí para mantenerte seguro. En ese momento, Sebastián Vega finalmente entendió lo que significaba ser rico. No tenía nada que ver con cuentas bancarias o propiedades o poder. Tenía que ver con esto: poder comunicar amor sin barreras, poder alcanzar a tu hijo en su momento de necesidad, poder decir «te tengo» en un idioma que él entiende completamente. Era riqueza que ningún dinero podría comprar, pero que cualquier persona dispuesta a aprender podía tener. Al día siguiente, cuando Clara regresó de Ávila, su madre estaba estable, gracias a Dios. Encontró 17 mensajes de Sebastián. Alarmada, lo llamó inmediatamente. «¿Sebastián? ¿Qué pasó? ¿Daniel está bien?» La voz de Sebastián al otro lado sonaba exhausta pero también diferente, más ligera. «Él está bien, mejor que bien, pero necesito contarle lo que pasó». Cuando terminó de relatar la historia del incidente de la asfixia, Clara sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras estaba parada en la estación de tren. «Usted lo salvó», dijo simplemente. «No», corrigió Sebastián con firmeza. «Usted lo salvó. Usted me enseñó cómo alcanzarlo. Si no hubiera aprendido señas, si no hubiera entendido cómo Daniel procesa emergencias, yo habría estado gritándole instrucciones que él no podía escuchar mientras se asfixiaba. Usted nos salvó a ambos». Clara se limpió los ojos, consciente de que la gente en la estación la miraba con curiosidad. «Sebastián, usted hizo el trabajo. Usted apareció, practicó, aprendió. Yo solo le mostré el camino. Y ahora quiero mostrarle algo a usted», dijo Sebastián. «¿Puede venir esta tarde? Tengo algo que Daniel y yo queremos compartir». Cuando Clara llegó al ático esa tarde, encontró la puerta abierta y una nota en lenguaje de señas impreso. Sebastián había aprendido a usar un software de traducción para practicar. «Ven al living». Entró cautelosamente. El living había sido transformado. Los muebles minimalistas y fríos habían sido reorganizados. Las paredes, una vez decoradas con arte abstracto caro, ahora mostraban dibujos de dinosaurios de Daniel cuidadosamente enmarcados. Había libros sobre lenguaje de señas apilados en la mesa de café. Fotos recientes de Sebastián y Daniel, sonriendo genuinamente, estaban en nuevos marcos sobre la repisa. Pero lo que realmente capturó la atención de Clara fue el póster gigante sobre el sofá. Era una tabla educativa de lenguaje de señas, el tipo que se usaba en aulas para niños sordos. Mostraba el alfabeto dactilológico, números y frases comunes, todo en colores brillantes. Daniel saltó del sofá donde había estado esperando, corriendo hacia Clara con sus brazos extendidos. Ella lo levantó. Estaba creciendo tan rápido, pronto sería demasiado grande para levantarlo, girándolo mientras él reía en silencio. «¿Te gusta?» Las manos de Daniel se movieron con entusiasmo cuando Clara lo bajó. «Papá y yo lo hicimos juntos. Hicimos la casa más cómoda para mí». Clara miró a Sebastián, quien había estado observando desde la entrada de la cocina. Lucía diferente, jeans en lugar de traje, una camiseta simple, sin reloj, y estaba sonriendo de una manera que transformaba completamente su rostro usualmente severo. «Contratamos un decorador.
explicó Sebastián, acercándose. Pero esta vez, Daniel eligió todo. Los colores, las fotos, la distribución. Resulta que mi hijo tiene opiniones muy fuertes sobre diseño de interiores cuando se le da la oportunidad de expresarlas. Clara se rió, secándose los ojos que, parecía, no dejaban de llorar últimamente. Es hermoso. Hay más, señó Sebastián, usando señas fluidas que eran evidencia de horas de práctica. Muéstrale, Daniel. Daniel la tomó de la mano, prácticamente arrastrándose por el pasillo hacia su habitación. Cuando abrió la puerta, Clara ahogó un grito. La habitación infantil genérica había sido transformada en un museo de dinosaurios. Murales de dinosaurios cubrían las paredes, pintados profesionalmente, pero claramente basados en los dibujos de Daniel. Había estantes llenos de libros sobre paleontología, modelos de dinosaurios de todos los tamaños, incluso un proyector en el techo que podía mostrar constelaciones de estrellas o escenas prehistóricas. Pero lo que más le llamó la atención fue el escritorio en la esquina. Tenía 2 sillas, una pequeña para Daniel y una más grande para un adulto. Es nuestro espacio de tarea, señó Daniel con orgullo. Papá hace su trabajo aquí ahora, conmigo, para que no esté solo. Clara miró a Sebastián, quien se había apoyado contra el marco de la puerta, sus manos en los bolsillos, vulnerabilidad clara en su expresión. Contraté a un asistente para manejar cosas desde la oficina principal, explicó. Ahora trabajo desde casa 3 días a la semana. Los otros 2 días, Daniel viene a la oficina conmigo. Contraté a un tutor sordo que me enseña señas avanzadas y trabaja con Daniel en las tardes, pero las mañanas y noches son solo nuestras. ¿Y tu negocio?, preguntó Clara, genuinamente curiosa. Sebastián se encogió de hombros. Resulta que no necesito estar en cada reunión, supervisar cada decisión, controlar cada detalle. Tengo buenos empleados, confío en ellos. ¿Y lo que pierdo en eficiencia?, dijo la palabra con una sonrisa irónica. Lo gano 1000 veces en saber que mi hijo me ve como un padre, no como un extraño que vive en la misma casa. Se arrodilló junto a Daniel, sus manos moviéndose mientras hablaba para que su hijo pudiera seguir la conversación. Clara, cuando casi pierdo a Daniel ayer, cuando vi su cara azul y aterrorizada, tuve una claridad absoluta. Todo el dinero que he ganado, todos los edificios que poseo, todos los tratos que he cerrado, nada de eso importará cuando esté muriendo. Lo único que importará es si fui un buen padre, si Daniel recuerda amor, si sabe que fue mi prioridad. Su voz se quebró ligeramente. Y la verdad es que durante 7 años no lo fue. Era una cita en mi agenda, un problema que resolver, pero ya no, nunca más. Daniel abrazó a su padre, y Clara los observó con un sentimiento de satisfacción profunda, mezclada con tristeza agridulce. Había ayudado a sanar algo roto. Había usado el dolor de perder a Miguel para salvar la relación de otro niño con su padre. Hay algo más, dijo Sebastián, separándose suavemente de Daniel. Quiero hacerle una propuesta, una real, no una ofrecida en pánico en medio de crisis emocional. Clara esperó, intrigada. Quiero contratar a 2 personas, un coordinador para establecer un programa de capacitación en lenguaje de señas para negocios en Madrid, y usted como la directora del programa. Clara parpadeó. ¿Qué? He estado investigando. ¿Sabes cuántos negocios en Madrid no tienen ni un solo empleado capacitado en lenguaje de señas básico? Restaurantes, tiendas, oficinas gubernamentales, hospitales, personas sordas navegando por un mundo que no puede comunicarse con ellas. Es discriminación sistemática, y nadie está haciendo nada al respecto. Sebastián se acercó, hablando con la pasión de alguien que había encontrado un propósito nuevo. Quiero cambiarlo, usar mis recursos, mis conexiones, para crear un programa que capacite empleados en servicios básicos de lenguaje de señas. Y quiero que usted lo dirija porque entiende no solo el idioma, sino por qué importa. Porque ha vivido lo que significa amar a alguien sordo.
La oferta dejó a Clara sin palabras. Era generosa más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Significaría dejar el restaurante, un trabajo estable aunque mal pagado. Significaría un salario real, beneficios, la oportunidad de hacer una diferencia a gran escala. Pero también significaría depender de Sebastián, trabajar para alguien que, a pesar de su transformación, seguía siendo un hombre acostumbrado a controlar todo. Necesito pensarlo, dijo Clara honestamente. Por supuesto. Sebastián asintió, sin presionar. Tómese todo el tiempo que necesite, pero mientras lo piensa, quiero mostrarle algo. Sacó su teléfono, abriendo una carpeta de videos. Mire esto. Lo filmé anoche después de que Daniel se durmió. Presionó play. La pantalla mostró a Sebastián sentado en el escritorio de la habitación de Daniel, practicando señas solo. Repetía frases una y otra vez, usando un espejo para verificar sus formas, consultando el diccionario de lenguaje de señas, anotando recordatorios. La marca de tiempo mostraba 2:37 am. Practico cada noche después de que se duerme, dijo Sebastián en voz baja, porque cada día quiero ser un poco mejor para él. Quiero que cuando Daniel me mire, vea a un padre que nunca dejó de intentar aprender su idioma. Clara sintió las lágrimas de nuevo. ¿Cuándo había llorado tanto? Pero esta vez eran lágrimas de alegría pura. «Usted no necesita mi programa», dijo con voz temblorosa. Ya entendió la lección más importante. ¿Cuál es? Que el amor se muestra en esfuerzo constante, no en gestos grandiosos, sino en practicar señas a las 2 am cuando nadie mira. Eso es lo que importa. Sebastián sonrió, y fue una sonrisa sin ego, sin arrogancia, solo gratitud pura. Entonces piense en la oferta, no como un trabajo, sino como una oportunidad de enseñar esa lección a una escala mayor. Imagínese cuántos Daniel hay en Madrid, navegando restaurantes, hospitales, tiendas, sin nadie que pueda enseñarles hola o necesitas ayuda. Usted puede cambiar eso. Clara miró a Daniel, quien los observaba con curiosidad, claramente preguntándose de ¿qué hablaban los adultos tan seriamente? Pensó en Miguel, en todas las veces que habían enfrentado a trabajadores confundidos que no podían entender sus señas, en la frustración y humillación en el rostro de su hermano. Pensó en todas las familias como la de Sebastián y Daniel, separadas no por falta de amor, sino por falta de herramientas para expresarlo. Pensó en su trabajo en el Aurelia, en años más de servir mesas a clientes que raramente la miraban, versus la posibilidad de crear cambio real. De acuerdo, dijo finalmente. Lo haré, pero con una condición. ¿Cuál? Todo empleado que capacitemos aprende no solo señas básicas, sino también por qué importan. No quiero que sea mecánico, quiero que entiendan la cultura sorda, que aprendan a ver a las personas sordas como completas, no como limitadas. Sebastián extendió su mano, luego se rió y la retiró. En cambio, sus manos se movieron en la seña para trato, una que Daniel le había enseñado específicamente porque le encantaban las películas de negocios donde la gente estrechaba manos. Clara respondió con la misma seña, sellando su acuerdo en el idioma que había cambiado todo. Daniel, finalmente entendiendo que algo importante acababa de suceder, saltó entre ellos, sus manos moviéndose rápidamente. ¿Significa esto que Clara se queda? ¿Que no se va? Clara se arrodilló a su altura, sus manos respondiendo con señas claras y llenas de afecto. Significa que me quedo, no solo para enseñar a tu papá, sino para ayudar a otros niños como tú, para que ningún niño tenga que sentirse invisible otra vez. La sonrisa de Daniel era tan brillante que iluminaba toda la habitación. Se lanzó a abrazar a Clara con fuerza y luego a su padre, creando una pequeña burbuja de alegría en ese ático que una vez había sido tan frío. Sebastián, observando a su hijo abrazar a la mujer que había salvado su relación, pensó en ese día en el restaurante, en cómo había tratado a Clara como invisible, cómo había rugido
no te acerques a mi mesa. Y ahora ella no solo estaba en su mesa, estaba en su casa, en su vida, en el corazón de la transformación más importante que había experimentado. No por dinero, no por obligación, sino porque el amor, el real y verdadero, siempre encuentra una manera de romper las barreras que construimos alrededor de nuestros corazones. El restaurante Aurelia nunca había visto una noche como esta. Mónica había cerrado el comedor privado para el evento, decorándolo con elegancia simple pero poderosa. Sobre cada mesa había tarjetas con el alfabeto dactilológico. El menú estaba impreso tanto en español como con ilustraciones de señas básicas. Y en la entrada, un letrero grande decía en 3 idiomas: español, inglés y lenguaje de señas español. Todos son bienvenidos aquí. Era la inauguración oficial del programa Manos que Hablan, la iniciativa de Sebastián para capacitar empresas en comunicación con personas sordas. Habían invitado a dueños de negocios, representantes gubernamentales, organizaciones de derechos de personas sordas y prensa. Pero Sebastián había insistido en que se realizara en el Aurelia. Aquí comenzó todo, había dicho a Clara. Aquí es donde aprendí a ver. Clara estaba de pie cerca del escenario pequeño, vestida con un traje azul simple pero elegante que Sebastián había insistido en comprar para ella. Después de mucho debate, Clara había aceptado, reconociendo que su rol había cambiado de camarera a directora de programa. Se veía profesional, confiada, pero sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba sus notas. Daniel estaba sentado en primera fila, elegante con su traje pequeño a juego con el de su padre. A su lado estaban otros niños sordos de la ciudad, reclutados como embajadores del programa. Sus risas silenciosas y manos moviéndose rápidamente en conversación llenaban el espacio con una energía que hacía sonreír a todos. Sebastián se acercó a Clara, sus propias manos moviéndose en señas que ahora fluían naturalmente. ¿Nerviosa? Clara respondió en señas, sonriendo. Aterrorizada. «Vas a ser increíble», señó Sebastián. «Ya has cambiado mi vida. Ahora cambiarás la ciudad». Fue entonces cuando Mónica se acercó, sus propios ojos brillando con emoción. En los últimos meses, ella también había aprendido señas básicas, inspirada por la transformación que había presenciado. «Clara, hay alguien aquí que quiere verte». Clara se giró y su corazón se detuvo. Era una mujer mayor, frágil pero con ojos brillantes y determinados. Su madre. Había viajado desde Ávila, a pesar de su diabetes, a pesar del dolor de sus articulaciones, porque no se perdería este momento por nada del mundo. «Mamá». Clara corrió hacia ella, abrazándola con cuidado de no lastimar su cuerpo frágil. «No sabía que vendrías. ¿Crees que me perdería ver a mi hija cambiar el mundo?» Su madre sonrió, lágrimas rodando por sus mejillas. Miguel estaría tan orgulloso. El nombre cayó sobre Clara como una bendición. Miguel. Todo esto era por él, de cierta manera. El hermano pequeño que le había enseñado que comunicación era más que palabras, que amor era más que sonido. «Lo sé, mamá, lo sé». Las luces del comedor parpadearon, la señal universal que Sebastián había insistido en instalar para indicar el comienzo del evento, una señal visual en lugar de auditiva. Los invitados se acomodaron en sus asientos. Sebastián subió al pequeño escenario primero. Como donante principal y fundador del programa, debía dar unas palabras de apertura. Pero lo que hizo sorprendió a todos. No habló. En cambio, sus manos comenzaron a moverse. «Buenas noches», señó, y un intérprete profesional de lenguaje de señas a su lado tradujo al español hablado para los invitados oyentes. «Hace 6 meses, yo era un hombre rico. Tenía dinero, poder, éxito por todas las medidas tradicionales. Pero estaba completamente en bancarrota de las únicas cosas que realmente importan: conexión, comprensión, amor». Los invitados escuchaban, observaban en silencio absoluto. «Mi hijo es sordo. Durante 7 años
Traté su sordera como un problema que necesitaba ser arreglado, gestionado, resuelto con recursos. Contraté a los mejores profesionales, pagué por las mejores terapias, hice todo excepto lo único que realmente importaba: aprender su idioma. Las manos de Sebastián se movieron con emoción evidente, su rostro expresivo de maneras que habrían sido imposibles 6 meses atrás. Fue una camarera en este restaurante quien me enseñó que la riqueza real no se mide en cuentas bancarias, se mide en la capacidad de comunicar amor sin barreras, de alcanzar a la persona que más amas en el idioma que ellos entienden. Se giró hacia Daniel, quien observaba a su padre con adoración absoluta. Mi hijo me enseñó que él nunca estuvo roto. Yo estaba roto. Mi incapacidad de ver su perfección, de aprender su idioma, de entrar en su mundo, en lugar de obligarlo a entrar en el mío. Las lágrimas corrían abiertamente por el rostro de Sebastián ahora, pero continuó señando con manos firmes. Este programa no es caridad, es justicia. Es reconocer que hemos construido un mundo que excluye sistemáticamente a millones de personas por nuestra propia pereza, nuestra propia falta de voluntad de aprender. Y eso termina ahora. Bajó del escenario, caminó directamente hacia Daniel y señaló directamente a su hijo, ignorando a todos los demás en la habitación. Te amo. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por enseñarme a ser tu padre. Daniel se lanzó de su silla hacia los brazos de Sebastián. El abrazo fue largo, intenso, hermoso en su absoluta sinceridad. No había una persona en esa habitación, oyente o sorda, que no tuviera lágrimas en los ojos. Cuando Sebastián finalmente soltó a Daniel, miró hacia Clara, señalando que era su turno. Clara subió al escenario con piernas temblorosas, pero cuando comenzó a hablar, usando tanto señas como voz para accesibilidad completa. Su voz era clara y fuerte. Mi nombre es Clara Moreno. Hace 6 meses yo era una camarera. Antes de eso era la hermana mayor de un niño sordo que perdí demasiado pronto. Miguel me enseñó que las manos pueden hablar tan elocuentemente como cualquier voz, que el silencio no es vacío sino lleno de su propio idioma. Clara miró hacia su madre, quien lloraba silenciosamente en la audiencia. Cuando Miguel murió, pensé que el dolor nunca tendría propósito, que aprender lenguaje de señas había sido solo para él, y cuando él se fue, ese conocimiento moriría conmigo también. Estaba equivocada. Sus manos se movieron con gracia y precisión, cada seña cargada de años de práctica, de amor, de pérdida y ahora de esperanza. Conocí a un niño en este restaurante, Daniel Vega. Me recordaba tanto a Miguel que me dolió el corazón. Y su padre, Sebastián, me recordaba a todas las personas en el mundo que quieren conectar, pero no saben cómo, que tienen amor, pero no tienen idioma. Clara sonrió a través de sus lágrimas. Este programa es para todos los Miguel del mundo que merecen ser vistos, para todos los Daniel que merecen padres que hablen su idioma, para todos los Sebastián que quieren amar mejor pero necesitan herramientas, y para todas las personas sordas en Madrid que merecen entrar en cualquier negocio, cualquier hospital, cualquier oficina gubernamental y ser recibidas en su propio idioma. La audiencia explotó en aplausos silenciosos, cientos de manos agitándose en el aire en la forma sorda de mostrar apreciación. Los oyentes se unieron, aprendiendo rápidamente que en este espacio honraban la cultura sorda. Clara continuó describiendo los detalles del programa. Capacitaciones gratuitas para pequeños negocios, talleres subsidiados para corporaciones más grandes, programas educativos en escuelas, certificaciones para empleados que completaran cursos avanzados. Todo diseñado no solo para enseñar señas, sino para cambiar actitudes, para transformar la forma en que la sociedad veía a las personas sordas. Cuando terminó su presentación, varias personas se acercaron a inscribir sus negocios. Dueños de restaurantes, gerentes de hoteles, directores de hospitales, todos comprometiéndose a hacer sus espacios más accesibles.
Pero fue un momento pequeño el que más le importó a Clara. Un niño sordo, tal vez de la edad que Miguel habría tenido si hubiera vivido, se acercó tímidamente. Sus manos se movieron con seña simple. «Gracias por vernos». Clara se arrodilló a su altura, respondiendo: «Siempre los he visto, y ahora voy a asegurarme de que todo Madrid los vea también». Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido, después de que los periodistas hubieran tomado sus fotos y los contratos hubieran sido firmados, Clara se encontró sola en el comedor con Sebastián y Daniel. Se sentaron en la mesa 7, la misma mesa donde todo había comenzado 6 meses atrás. «¿Alguna vez imaginaste esto?», preguntó Sebastián, mirando alrededor del espacio que había sido testigo de su transformación. «Cuando vine aquí ese día, arrogante e ignorante, ¿imaginaste que terminaríamos aquí?». Clara se rió suavemente. «No, honestamente pensé que me despedirían». «Casi lo hago despedir», admitió Sebastián con una mueca. «Fui un completo idiota». «Pero aprendiste. Ese es el punto. Todos somos ignorantes sobre algo hasta que nos comprometemos a aprender». Daniel, cansado pero feliz, había apoyado su cabeza en el hombro de su padre. Sus manos se movieron con pereza, formando señas lentas de sueño. «¿Clara va a estar siempre con nosotros?». Sebastián tradujo en voz alta. Luego miró a Clara con una pregunta en sus ojos que iba más allá de las palabras de Daniel. Clara pensó en los últimos 6 meses, en las lecciones, en las risas, en los momentos de frustración seguidos de descubrimientos, en cómo esta familia extraña que habían formado, un millonario arrogante, su hijo sordo, y una camarera con corazón roto, se había convertido en algo hermoso. Sus manos se movieron, respondiendo a Daniel pero mirando a Sebastián. «Siempre, prometido». Y en ese momento, en esa mesa donde una vez el odio y el orgullo habían reinado, ahora solo había amor. El tipo de amor que trasciende idiomas, que rompe barreras, que transforma la arrogancia en humildad y la pérdida en propósito. El tipo de amor que Miguel le había enseñado a Clara, y que ella ahora había pasado a Sebastián y Daniel, y que pronto se extendería por toda la ciudad. Porque al final, esa es la verdadera riqueza. No lo que acumulas para ti, sino lo que das a otros. No el poder de excluir, sino la humildad de aprender. No la capacidad de gritar más fuerte, sino la sabiduría de escuchar en silencio. Y mientras las luces de la Aurelia se atenuaban, 3 personas se sentaron en la mesa 7, sus manos hablando en un idioma de amor que no necesitaba sonido para ser perfectamente, hermosamente entendido. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.